La escritora Samantha Schweblin es argentina, vive en Alemania y fue ganadora del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero por su libro de cuentos Siete casas vacías. Conversamos con ella sobre algunos recuerdos de familia que fueron formando sus gustos en el arte y la literatura y sobre sus comienzos como escritora. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, muy contenta de estar acá en el museo. ¿Por qué? Porque es un lugar muy especial para mí. Tiene que ver mucho con mi infancia y con mi abuelo paterno, que me traía acá al museo casi todos los meses. ¿Venías a Bellas Artes todos los meses con tu abuelo? Casi todos los meses. Mi abuelo, Alfredo Vicenzo, era un artista plástico bastante reconocido. 8, 9 años. Hacíamos el entrenamiento del artista. Llevábamos un libro donde anotábamos todo lo que hacíamos y teníamos recorridos por la ciudad, donde él me enseñaba cómo ser artista, con una idea bastante romántica de lo que era ser un artista. Para ser artista había que sufrir muchísimo, había que aprender a sobrevivir sin dinero, entonces robábamos cosas, relojes de la Feria de Dorrego, viajábamos sin pagar pasaje. Era parte de la formación del artista, claro, que te daba tu abuelo. Exacto. Bueno, lo de vivir sin dinero, a la luz de algunos artistas que conocemos, no está tan mal, ¿no? A mí me sirvió muchísimo. ¿Hace tiempo estás viviendo en Alemania, en Berlín? Sí, 3 años y medio. ¿Qué es lo mejor de vivir en Berlín? Vivir afuera. Berlín es espectacular, es una muy buena ciudad, pero claro, sí, es la condición de extranjero. Me resulta muy disparadora, me encanta. Tengo mucho más tiempo libre, por ejemplo, cuando yo me fui de Argentina daba taller literario, ya vivía de eso, pero tenía que dar mucho más taller literario de lo que doy hoy para poder trabajar durante la semana, entonces tengo más tiempo, siento que produzco más. Vivir con otra lengua en la cabeza todo el tiempo es también muy fuerte. ¿Es una lengua que manejas ya, el alemán? No, o sea, puedo tener discusiones básicas. Puedo ir al súper, puedo hacer un reclamo, puedo pedir algo, saludar, pero no puedo tener una conversación. ¿Puedes pensar? No. No puedes pensar. No, todavía no. De hecho, cuesta mucho pensar en alemán, pero mucho, mucho, mucho. Porque uno no tiene que armar toda la oración que va a decir previamente. Nosotros vamos pensando cómo vamos a contar lo que vamos a contar, ¿no? En alemán no, uno tiene que decidir toda la estructura gramatical antes de empezar a hablar. Qué desesperante, no se puede improvisar. Tremendo. Bueno, pero ahí tenés mucho para pensar de cómo funcionan los alemanes, ¿no? Por eso son tan organizados, tan previsibles, ¿no? Tan transparentes también en algunas cosas. ¿Y extrañas algo de la Argentina? Sí. Extraño cosas, pero también me gusta extrañarlas. O sea, me gusta esa pequeña pena. Extraño los amigos, extraño las noches literarias. O sea, yo vengo acá y voy a todos los ciclos de lectura, las presentaciones, esto de encontrarte amigos por la calle, a mí me gusta muchísimo y eso no pasa en Alemania. Para ver a un amigo tenés que avisarle una semana antes, decirle a qué hora le vas a tocar el timbre, si es que osás tocarle el timbre. Eso es muy distinto allá. Pero bueno, también en Berlín hay una comunidad latinoamericana muy grande, muy, muy grande, que me encanta y además tiene algo fantástico y es que son todos artistas plásticos, músicos, pero no hay ningún escritor. Yo tengo el reinado absoluto. ¿Tu casa familiar se leía? Sí, se leía mucho porque mi mamá era maestra jardinera y tuvo un jardín de infantes también. Entonces era una biblioteca que ya desde chiquita estaba colmada de libros. Imagínate todos los libros que venían ¿De libros infantiles? Claro, de libros infantiles. Cuando no sabía escribir le dictaba yo los cuentos a mi mamá. ¿Vos escribías antes de saber escribir? Sí. Me muero. Sí. Lo hacía de manera natural, no sé, me daba mucha angustia y mucha ansiedad llegar al final de las historias, sobre todo las que yo ya conocía. Entonces cuando yo ya lo sabía, yo la cortaba a mi mamá y le decía, no, yo te quiero contar. Y yo terminaba el cuento y ahí empecé también a pensar en otras historias, ¿no? Con finales alternativos. Claro, esos con cuentos. finales alternativos. A los 11, 12 también
claro, yo vivía en Hurlingham, entonces para mí era toda una aventura venir a Capital a comprar libros, a la Avenida Corrientes, me encantaba, que eran muy baratos, no salían nada, salían lo mismo que un alfajor. Entonces leía toda la literatura clásica, no sé, Stendhal, Dostoyevsky, todo es Balzac, que yo no sé ni siquiera cuánto entendía de eso, pero a mí me encantaban esos ladrillos enormes y pensaba que eso era la literatura, ¿no? Una literatura clásica bastante lejana a mí. Hasta que descubrí en la biblioteca de una amiga, la biblioteca de los padres de una amiga, La espuma de los días de Boris Vian. ¡Wow! Y enloquecí. Ahí fue, me acuerdo, pero ese año tendría, no sé, 12 años, enloquecí. Tus historias tienen mucho del fantástico. ¿Lees género fantástico? ¿Lees género de terror? Es que a mí me gusta mucho la literatura fantástica, pero es un fantástico, ¿no?, que linda mucho con lo cotidiano, con lo sí, es real. Un realismo. Claro, es una cosa así medio... Entonces, por ahí son determinados libros o algunos autores en particular. Ahora, por ejemplo, descubrí algunas autoras norteamericanas, más jóvenes, los norteamericanos, de la línea norteamericana que a mí me gusta, que son fenomenales. Por ejemplo, hay una autora que se llama Kelly Link, ¿no?, que trabaja en este realismo fantástico, ¿no?, y va de lo absolutamente real a lo absolutamente fantástico, y uno no podría marcar dónde atraviesa el umbral. Es una cosa espectacular, me encanta esa autora. Le vamos a prestar atención a los nuevos norteamericanos. Sí, puede ser que los norteamericanos escriban siempre tan bien. Yo cada 2 o 3 años me peleo con los norteamericanos. Digo, no puede ser que leamos tanta literatura norteamericana. Pero hacen bien las cosas. Vuelvo. Son muy buenos. ¿A qué edad escribiste tu primer libro? Entre los 18, 19. ¿Ya con vocación de escritora? Sí, la vocación siempre estuvo, pero no para nada se me ocurrió que yo iba a publicar ese libro 1 o 2 años después. Eso fue inaudito. O sea, yo me metí en la carrera de cine, nunca se me ocurrió que podía ser escritora. En la carrera de cine todo el mundo quiere ser director. Nadie quiere ser guionista, pero nadie sabe muy bien qué contar. Entonces yo me puse a escribir a lo loco, ¿no? Porque había que filmar y ¿qué filma uno, no? A escribir, a adaptar. Fue una época así muy disparadora. Y bueno, ahí escribí El núcleo del disturbio. Digamos que me divorcié del mundo del cine y pacté para siempre con el mundo de la literatura, ¿no? ¿Y cuánto crees que influyó esa formación del mundo del cine en tu literatura? Muchísimo. O sea, el cine es un arte que tiene mucho de manual, de manualidad me refiero, ¿no? O por lo menos en esa época donde vos te pasabas toda una noche frente a la moviola, que ya no existe, ¿no?, editando y cortando negativos y preguntándote si vale la pena o no poner determinada escena, decidiendo incluso que porque es la escena más importante hay que sacarla. Todo este tipo de cuestiones, digamos, de cómo se cuenta una historia, de taller, que a mí me gusta tanto, que no tiene nada que ver con la carrera de letras. Me quedé con esa idea que decís, tal vez porque es la escena más importante hay que sacarla, que es algo que no me había pasado nunca, pero claro, al leer tus cuentos uno intuye que la escena más importante tal vez quedó afuera y eso lo hace más interesante. Sí, igual ahí hay una trampa. Y es que... Contanos tus trampas, Amanda. Quiero saber todos tus trucos. No, es que me parece que lo que no se dice no es que no esté. O sea, creo que cuando uno escribe, programa una literatura sobre el papel y programa también una literatura sobre la cabeza del lector. Uno escribe también en la cabeza del lector. Entonces, lo que no está dicho no es que no está, sino que en vez de estar escrito en el papel, se escribe en la cabeza del lector. Y eso no está dejado al azar. Esa información está en el texto, está de todas maneras. Pero ese juego, un poquito vos, un poquito yo, es lo que me parece que hace que un texto tome tanta forma y que tenga tanta atención. Como lectora, ¿qué esperas que tenga un buen cuento? Como lectora le pido mucho a un buen cuento. Y sí, no esperábamos otra cosa de vos a esta altura, claro. Mira, lo primero que le pido es que rápidamente se instale un pacto de confianza en el que yo creo en lo que dice ese autor, confío en él, ¿no? O sea, no me está haciendo perder el tiempo. Eso para mí es muy importante. Luego tiene que ser un pasar muy agradable, incluso cuando la travesía implica mucho dolor, ¿no? Me tiene que cuidar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, no me puede exponer al dolor si no está justificado.
no me puede hacer reír si no está justificado. O sea, yo necesito que todo de verdad tenga un porqué, ¿no? Porque si no sería como utilizarme para cosas que no tienen sentido, ¿no? Yo necesito que todo esté, digamos, que cuando yo llegue al final del cuento entienda por qué pasó todo lo que pasó. Y también le exijo cierto aprendizaje, cierto descubrimiento, algo que de verdad me hace ver el mundo distinto. ¿Cuánto de tus vivencias reales aparecen en tus ficciones? Supongo que mucho más de lo que llego a reconocer. Incluso en muchas de ellas me doy cuenta mucho tiempo después de haberlo publicado. Pero siempre son puntos de partida, ¿no? O puntos de partida o pequeños recursos que por ahí me sirven. Pero yo creo que todo termina siendo autobiográfico, ¿no? Uno, o sea, escribe con el material que tiene de vida, ¿no? Es eso, es inevitable. Pero bueno, por suerte es difícil para el otro ver qué es qué.